hemos organizado esta sesión informativa y para ello nos acompaña la sesión informativa que todos conocen acerca de la modificación judicial de la capacidad, algo que inquieta a nuestras familias, que tenemos continuas preguntas acerca de esta modificación que ha llevado como consecuencia y ha llevado aparejado una serie de cambios en nuestro ordenamiento jurídico en varios ámbitos, eminentemente en todo lo que se refiere al derecho civil, que es la parte que más nos ocupa y nos preocupa, aunque, como digo, hay incidencia en otras materias normativas. Y, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a esta Jefatura Superior de Policía de Murcia, que nos acoge, como siempre, con tanto cariño y tanto calor en estas instalaciones y en esta ocasión para poner en marcha y que tenga lugar esta sesión informativa. Y para ello nos acompaña el jefe regional, don Antonio Gil, el jefe regional de operaciones de la región de Murcia. Agradezco también, en nombre de nuestra asociación, al jefe superior de policía, que en este momento no nos ha podido acompañar, y muchísimas gracias. Él va a hacer una presentación y a continuación pues también presento a nuestro ponente, el protagonista también en el día de hoy, que nos va a deleitar con todos sus conocimientos. Cuando quieras, Antonio. Sí. Buenos días a todos y gracias por su asistencia. Para nosotros es un inmenso placer que ofrecer estas instalaciones de la Jefatura Superior de Policía para este encuentro. La capacidad de obrar, que es lo que se va a tratar aquí, tanto en el tema civil como en el tema penal, ha cambiado y hay que ponerse al día. Y agradezco a MIF y a su gerente, al señor Andrés Torquemada, y sobre todo la presencia del fiscal Fernando Florit, que nos va a ilustrar con su charla las nuevas modificaciones de los cambios legales. Y nada más, lo dicho, bienvenido y que les sea de provecho esta jornada. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Pues nada, tiene ahora que continuar con sus trabajos. Muchísimas gracias por esta presentación. Brevemente quería hacer una introducción de nuestra entidad, porque yo creo que es importante aprovechar este tipo de encuentros para dar a conocer qué es AMIF. AMIF nace en el año 1982, por tanto estamos ya en el año importante para nosotros, el 40 aniversario. Estamos de celebración a lo largo de todo este ejercicio y para ello vamos a organizar diversos actos y actividades que merecen precisamente tener 40 años de andadura, ¿no? Yo creo que eso ha permitido que nuestra entidad se haya ido consolidando en el ámbito del denominado tercer sector. Nace hace 40 años fruto de las inquietudes de un grupo de padres, de policías nacionales que tenían a su cargo una persona con discapacidad y precisamente lo que querían era luchar por defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad, así como mejorar su calidad de vida. La trayectoria ha sido importante a lo largo de todos estos años. Tenemos como algo destacable, yo creo que en gran medida, el gran número de personas que apoyan nuestra entidad. Contamos con aproximadamente 12.000 socios colaboradores, que son el sustento fundamental de nuestra entidad. Es la fuente principal de ingresos, con independencia de que, como entidad sin ánimo de lucro, también presentamos todo tipo de proyectos a entidades públicas y privadas, pero es una gran suerte contar con un número tan importante de funcionarios que arropan y respaldan nuestra labor. Por otro lado, tenemos 1.000 personas que son socios numerarios, los que tienen a su cargo una persona con discapacidad, fundamentalmente hijos e hijas, por otro lado cónyuges y, en último término, el propio policía al que le ha podido sobrevenir algún tipo de discapacidad. Somos una entidad compleja porque, aun cuando la sede está en Madrid, la sede central, y contamos también con delegación en Murcia, aquí en Santiago de la Ribera, en Almería, recientemente abierta, y en Extremadura, que está ubicado en Badajoz. Decía que es compleja porque nuestros beneficiarios están distribuidos por toda la geografía española. Por tanto, somos una entidad que lo que ofrece son todo tipo de servicios. Infraestructuras, la asociación como tal no tiene, ahora lo diré brevemente, sí una fundación que tiene los mismos fines, la Fundación de Personas con Discapacidad de la Policía Nacional, y que tiene como patrimonio esencial una residencia ubicada aquí en la región de Murcia, a la que haré ahora en breve alusión. Retomando la asociación, como decía, y dado que no
tenemos esas infraestructuras precisamente para evitar la duplicidad de recursos, ¿no? Porque lo habitual es que nuestros beneficiarios, distribuidos por toda España, tengan el recurso más inmediato en su respectiva ciudad, bien un centro ocupacional, un centro especial de empleo, una residencia, un piso, una vivienda tutelada, un centro de día, en fin. Todos esos recursos, lo habitual es que lo tengan en sus respectivas ciudades, ¿no? Pero sí tenemos una cartera de servicios que es importante, tales como un servicio de información y orientación continuado de cara a todas las familias y personas con discapacidad, para ayudarles en la tramitación de cualquier tipo de ayudas. Organizamos jornadas, talleres, también un servicio de apoyo a familias dentro del que se encuadra precisamente estas jornadas. Concretamente, además, en el marco de un proyecto que ha sido subvencionado por el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y precisamente se trataba de eso, de ir impartiendo en diversas comunidades autónomas este tipo de charlas como la que hoy nos ocupa. Además del programa de apoyo a familias, en el que se incluye también Respiro Familiar, que creemos que es fundamental. Contamos con atención psicológica, con un club de ocio. Entendemos que el ocio es fundamental para todas las personas y, evidentemente, para las personas con discapacidad. Asimismo, tenemos un servicio de inserción laboral y estamos fomentando en gran medida todo lo que se refiere al voluntariado. La acción voluntaria cada vez es más importante y yo creo que nos debemos hacer eco de ello todas las entidades. Y, evidentemente, un servicio de sensibilización y captación de fondos. Queremos seguir avanzando en lo que es precisamente el marco de referencia que en España debemos considerar, ¿no? Y es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y dar cumplimiento a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que en ella se contemplan, con la finalidad de que, entre todos, podamos hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa y solidaria. No me voy a extender más. Sí hice referencia a la residencia, puesto que estamos en la región de Murcia. La otra entidad que trabajamos y que llevamos, ¿no?, desde hace precisamente 40 años de la asociación, decía al principio de mi intervención, y 30 años ya de la residencia que está ubicada en Santiago de la Ribera, en el municipio de San Javier, y que empezó siendo exclusivamente un recurso de ocio para las familias, pero ya fruto de un convenio inicialmente, conciertos posteriores y ya desde hace unos años un concierto social con la región de Murcia, es una residencia permanente para personas con discapacidad gravemente afectadas, en su mayoría, y está en vigor un concierto social en virtud del cual acogemos a 42 personas con carácter permanente en este centro que está ubicado, como decía, en Santiago de la Ribera. Es importante decir que mantenemos los programas de ocio, que han sido ahora también suspendidos en este periodo, ¿no?, de pandemia del que afortunadamente todos queremos y pensamos que estamos saliendo, ¿no? Pero, decía, esos campamentos de ocio abiertos no solo a los beneficiarios de nuestra asociación, sino a todo tipo de entidades que quieren compartir ese ocio en el centro. Un ocio absolutamente normalizado e inclusivo, en un centro, además, bien dotado, accesible y, bueno, ¿qué voy a decir aquí en Murcia, ¿no?, que todos conocen, pues muy cerquita de la playa? En fin, hecha esta introducción, voy a pasar ya a presentar a nuestro ponente, del que tengo aquí la referencia, Fernando Florit, que además tengo que decir que nos encanta contar nuevamente con él, porque en unas jornadas que celebramos hace ya unos cuantos años en nuestro centro, él nos acompañó muy amablemente y la verdad que nos ha encantado cuando nos dirigimos a él que pudiera compartir con nosotros nuevamente esta conferencia en el día de hoy, porque experto en Murcia creo que es de sobra conocido y una persona referente en esta región. Fernando Florit, fiscal delegado de Murcia, es licenciado por la Universidad de Derecho de esta comunidad autónoma, ingresó en la carrera fiscal mediante concurso-oposición en 1988, profesor de Criminología de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia, especialista en Derecho Penitenciario, ha estado 5 años a cargo de la vigilancia penitenciaria, especialista en Derecho de Menores y ha tenido a su cargo tanto instrucción como protección de menores. Actualmente, como decía, fiscal decano de Familia y Protección para las Personas con Discapacidad, nombrado por el Ministerio de Justicia ya hace 12 años prácticamente, desde el año 2010.
miembro del Consejo de Salud Mental de la Región de Murcia, fiscal delegado autonómico de la Especialidad Civil y Protección Jurídica de Personas con Discapacidad de esta comunidad autónoma, nombrado por la Fiscalía General del Estado en diciembre de 2017. Yo creo que todo está dicho en cuanto a experiencia y reconocimiento por esa gran labor y la profesionalidad que tiene el fiscal, que hoy tenemos la suerte de que nos acompañe. Así que cuando quieras, Fernando, la materia ya la he mencionado y los conocimientos ya y la forma de transmitirlos son tuyos para que todos aprendamos mucho en esta jornada, que espero sea muy fructífera y provechosa para todos. Gracias a todos los que nos seguís desde aquí, también a mayor número de personas que están conectadas online, también a los que están interpretando, ¿no?, mediante lenguaje de signos, porque creo que es fundamental, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo y este tipo de jornadas, evidentemente, tienen que ser accesibles para todas las personas. Hablamos de accesibilidad para todos y para todas. Muchísimas gracias y cuando quieras, Fernando. ¿Necesitas? No, si lo digo por quitar, si no... Sí, te dejo aquí el o nos cambiamos de... Sí, vale. Sí, cambiamos. Lo digo por la parte de allí, si no, no se nos ve. Eso es. Bueno, en primer lugar, buenos días. Perdonen el retraso, estaba en juicio, no podía llegar antes de ninguna manera. Ya se lo dije a Dunia, pero he conseguido dejar una compañera. Muchas gracias a mí, muchas gracias a la Dirección General de Policía de aquí de Murcia por invitarme y por dar voz a lo que estoy acostumbrado a trabajar. Se me ha pedido el que dé una charla que no sea estrictamente jurídica. Yo no sé si aquí hay letrados, si no hay letrados, pero lo que se pretende es ver qué es lo que ha modificado la ley. La ley ha modificado muchísimo. Entonces, lo primero que tengo que decir es que yo llevo, ya lo ha dicho Andrés, porque nada, que me salía todo. Lo ha dicho Andrés, voy a hacer 34 años trabajando como fiscal. De esos 34 años, pues yo creo que los últimos 25, aparte de otras cosas, porque aquí el fiscal no se dedica solamente a una cosa como las películas, sino que tenemos mucho trabajo, pues me he dedicado al mundo de la discapacidad, porque a mí el mundo de la discapacidad es un mundo que me apasiona. Cuando yo hablo del mundo de la discapacidad, y no hablo de la discapacidad física, ni hablo de la discapacidad sensorial, puesto que la persona con discapacidad física o con discapacidad sensorial no tiene que tener un apoyo en el Ministerio Fiscal. Nosotros siempre vamos a intervenir cuando hay una discapacidad psíquica, ¿vale? Entonces yo, como la ley está nueva, la ley 821, habla de la discapacidad en el sentido amplio y abarca los 3 tipos de discapacidad. Yo, cuando hablo de discapacidad, siempre hablo de discapacidad física porque es en lo que yo trabajo. Lo primero que tengo que decir es que el estatuto no es una cosa el que el fiscal tenga que apoyar, representar o decidir con respecto a determinadas cuestiones en el mundo de la discapacidad, sino que el estatuto del Ministerio Fiscal así lo establece. Establece en nuestro artículo 3 que nosotros tenemos que intervenir en todos los procedimientos en los que haya colectivos vulnerables. Colectivos vulnerables son los menores de edad, las personas con discapacidad psíquica y las personas mayores o ancianos, que es un mundo olvidado. No vamos a hablar ahora, bueno, voy a colocarme los papeles, pero vamos, yo creo que poco vamos a utilizar. Bien, pues superado, y ahora les diré por qué yo tengo tanto interés con el mundo de la discapacidad. Puesto que yo, cuando llegué a estudiar Derecho aquí en la carrera, pues tenía 17, 18 años, no sé lo que tenía, el primer curso que había era Derecho Civil y era lo que se hablaba del mundo de la discapacidad. Y a mí me sorprendió que los catedráticos nos dijeron que la persona incapacitada, y hablo que en ese momento se hablaba de persona incapacitada, era la incapacidad de una persona era la muerte civil de esa persona. Y a mí eso me sorprendió, porque realmente cuando una persona, y estamos hablando en el año 88, antes, en el año 80, 81, cuando una persona se le decía que se le incapacitaba, se equiparaba a la muerte civil. Tú no sirves para nada desde el punto de vista jurídico. Bien. Entonces yo ya empecé y decidí que yo tenía que investigar esa materia y que me gustaba y que lo que yo me iba a dedicar, no sabía que en ese momento iba a ser fiscal. Yo pensaba dedicarme a la abogacía y después las circunstancias. Yo tenía una persona con discapacidad psíquica en mi casa, en mi familia, concretamente una hermana con síndrome de Down, y a mí eso me dolía el que hablaran de la muerte civil cuando yo a mi hermana no la veía con ninguna discapacidad. Yo la veía a mi hermana con síndrome de Down. En esa época no se podía ver un síndrome de Down tan normal como lo podemos ver ahora. Y decidí que desde ese momento me iba a dedicar a la lucha con respecto a esta materia.
Empecé a estudiar y vi que antiguamente, por allí por el año 33, pues cuando se hablaba de locos, se hablaba de dementes, se hablaba de idiotas, de imbéciles, despectivamente se hablaba siempre de la persona con discapacidad en ese sentido. Y cuando no sabían dónde encuadrarlos, pues la ley de vagos y maleantes, que es una ley muy antigua, pues decía, todos los metemos y están dentro de los vagos y maleantes. Lo que eran los psiquiátricos o manicomios, por así decir, pues eran horrorosos. Hay determinados libros que también he leído que son muy interesantes con respecto. Bien, pues vamos a superar ya esa barrera antigua, esa situación de hablar de locos, de dementes, de retrasados, de todo lo que le podamos poner, todos los caracteres peyorativos. Y yo siempre he hablado que cuando se habla de una persona con discapacidad, lo primero que hay que hablar es que es una persona. A partir de ahí hablamos. No un incapacitado, no un incapaz, una persona. Porque al igual, y una persona con una discapacidad psíquica es una persona con una enfermedad. No oirán nunca que una persona con cáncer de mama, una mujer o un hombre que también puede tenerlo, diga, es un cáncer, es una cáncer de mama. No, es una persona, una mujer con cáncer de mama o un hombre con un cáncer de próstata o como lo quieran llamar. Siempre anteponemos. Yo he luchado siempre y después ya nos ha dado la razón. La Convención de Nueva York ya hablaba que había que hablar de personas y nos ha dado la razón, pero en el argot todavía se sigue hablando. Todavía en los códigos civiles y en las leyes se está modificando, ha modificado mucho esta ley, se habla de la incapacitación de la persona incapaz. Los mismos letrados cuando llegan a un procedimiento hablan, es que el incapaz, digo, no, mire usted, la persona con discapacidad, no el incapaz, hay que corregir a la sociedad, porque la que no está preparada todavía para todo esto es la sociedad, que ahora entraremos en esa materia. Bien, pues como consecuencia de esta situación, nosotros estamos pidiendo desde hace mucho tiempo la modificación integral de las leyes. La modificación integral de las leyes porque aquí lo que hay es que todavía hay muchos, y lo verán por muchos sitios, todavía hay muchos colgajos de la incapacitación antigua. Yo también me ha costado modificar mi situación porque yo en la Fiscalía nosotros promocionábamos el explicar a las familias la necesidad de iniciar un proceso antiguo de incapacitación, ahora sería un proceso de medidas de apoyo, porque hay determinados colectivos en que es necesario iniciar ese proceso por su protección. Muchas veces no se entendía y los propios padres o los propios familiares se les decía, es necesario. Ahora tenemos que cambiar totalmente de posición y ya no es necesario ese proceso de incapacitación. Ahora veremos qué es lo que pasa con todos los anteriores. Para poder hablar de la nueva ley que entró en vigor en septiembre del 21, hay dos leyes importantes que afectan a dos colectivos. Yo no quiero hablar de colectivos vulnerables, pero sino colectivos menos favorecidos por la sociedad, que son los colectivos de menores y los colectivos de personas con discapacidad. Las dos son leyes 8, una orgánica y otra ordinaria, del 21, una que es la del menores, que es la de la ley de la llamada LOPIBI, ley de orgánica de protección frente a la violencia de menores y de la infancia y la adolescencia, y la ley de apoyos a las personas con discapacidad, que también es 821. Bien, pues estos dos colectivos necesitaban de una especial protección por todos los campos jurídicos y en especial del Ministerio Fiscal. Pues bien, lo primero que tenemos que hablar es de lo que dice la ley, lo que dice el preámbulo, lo que dice la Convención, de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. Por eso estamos hablando de que ya no se puede hablar de que una persona es incapaz, de que una persona está incapacitada, porque todos los que estamos aquí somos incapaces. Seguro que somos incapaces para algo. Yo soy incapaz para pilotar un avión, yo soy incapaz para pintar un cuadro, no tengo ninguna dote artística. Y así nos podemos poner todo lo de esto y somos incapaces. Ahora, que una persona, porque tenga una enfermedad mental, tenga que ser declarada incapaz, no. Bien, pues entonces ahora se modifica. Yo le he dicho que no voy a hablar mucho de los términos jurídicos, pero tengo que explicarle lo que es la capacidad de obrar y lo que es la capacidad jurídica para poder entender por qué una persona con una discapacidad no es un incapaz. La capacidad de obrar no la tenemos todos porque se necesitan determinados requisitos. Por ejemplo, yo para casarme necesito tener 16 años porque si no, no me puedo casar por el Código Civil, con lo cual no tengo capacidad de obrar y no me puedo casar. Yo, si no tengo 16 años, no puedo otorgar testamento porque la ley me dice que a partir de los 16 años. Así podríamos hablar. Pero en cambio, la capacidad jurídica que se le restringía o limitaba a la persona con discapacidad se le hacía desde que había una sentencia que lo declaraba así, una vez que había una declaración. Esa capacidad jurídica es absurdo que se restrinja o que se limite por un juez o por un informe de un fiscal o por cualquier autoridad judicial cuando esa persona tiene capacidad jurídica durante toda su vida. Todos tenemos capacidad jurídica desde el mismo momento en que nacemos, incluso antes.
Piensen en la mujer embarazada en la que el nasciturus, el niño que lo tiene dentro, tiene capacidad jurídica no para determinados actos, pero sí podría ser heredero de un abuelo o de un padre que haya premuerto antes del nacimiento. Esa persona todavía no la consideraríamos como tal persona dentro del mundo jurídico, pero es un futuro. Entonces, si hasta el nasciturus, a la persona que está embarazada, se le concede la capacidad jurídica para poder ser titular, en este caso, de derechos como hereditarios, ¿por qué a una persona con discapacidad le vamos a restringir o abolir la capacidad? Por lo tanto, desaparece por completo la figura de la incapacitación y vamos a hablar de una ley de medidas de apoyos a la persona con discapacidad, de apoyos. Si es necesario esos apoyos, esos apoyos serán judiciales o serán apoyos voluntarios. Pero ya no podemos hablar, cualquier persona con una discapacidad psíquica tiene capacidad jurídica para todo, pero en alguna ocasión lo vamos a tener que apoyar. Por eso esta ley habla de la ley de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Entonces, lo primero que quiero que le digan es que cuando alguien hable de incapaces, de incapacidad, sean juristas o no sean jurídicas, los corrijan. Yo entiendo que es muy difícil, que llevamos muchos años, que el Código Civil es muy antiguo y hay un soniquete de volver a decir las mismas cosas, pero hay que modificarlo. Bien, pues entonces partiendo de esa premisa, si esta persona, lo que tenemos que buscar es qué es lo que quiere esta persona. Aquí se ha hablado muchas veces la Convención de Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño, y se hablaba, y había juristas, y había uno, y habían otro, y tal, pero no se les oía a la persona con discapacidad, a los determinados colectivos. Ahora sí, estoy hablando, ahora ya en esta ley ha intervenido el CERMI, ha intervenido distintos estos, pero no se les oía. Los niños hace tiempo, me parece que fue una convención en Brasil, los llevaron a una de las convenciones para hablar de los derechos del niño, del interés superior del niño, que habrán oído y tal y cual, y se levantaron los niños y dijeron, oiga, que tenemos que ser oídos, que están ustedes hablando todos de nosotros. La persona con discapacidad es igual, oiga, que tienen que ser oídos, que yo tengo que saber lo que me interesa o lo que no me interesa, o por qué protesto, o por qué no protesto, porque estoy de acuerdo. Tenga discapacidad sensorial, física o psíquica, pero tenemos que oírlo. Pues eso es lo que es la base de toda la ley de modificación de la discapacidad. Nosotros veníamos haciéndolo antes. Yo les puedo decir que en la trayectoria que llevo de fiscal llevo muchísimos años haciendo unas interpretaciones de la discapacidad distintas a las que me exigían las leyes. Quizás me extrapolaba siempre en beneficio de la persona con discapacidad, lógicamente. Porque cuando yo llegué a la Fiscalía de Discapacidad de hace 25 años, pues el procedimiento de discapacidad era sencillísimo. Cualquier fiscal, y lo digo entre comillas, no se lo tomen a mal, quería estar dentro del mundo del derecho civil o del derecho de discapacidad y no ir al procedimiento penal, que son muy problemáticos, muy costosos, con muchas guardias. ¿Por qué? Porque era simplemente papeleo. A mí me llegaba un informe en el que decía una persona, la madre, el padre, la hermana, cualquiera de los legítimos, hay que incapacitar a mi hijo, a mi hija o a mi hermano o a mi hermana. En ese proceso de incapacitación había una especie. Antes se llamaba exploración, ahora se llama entrevista de la persona con discapacidad, ahora también lo diré, en la que si iba al juzgado bien y si no iba también. Y normalmente ante un funcionario, aunque tenía que ser una exploración judicial, entre comillas, aparecía, evidentemente no tiene capacidad para hablar ni para nada, se pasaba al forense, el forense sí había un reconocimiento, normalmente venía precedido de unos informes médicos, incapacidad absoluta para la persona y viene. Incapacidad parcial para la persona y no para los bienes, lo que era antes la curatela. Y punto, y hasta ahí llegamos. Eso lo metíamos como que hubiéramos sido máquinas, lo metemos, iba al informe del fiscal. El fiscal no había visto a la persona con discapacidad ni antes, ni durante, ni después. Y entonces venía un informe y decía, pues a la vista del informe del médico forense, de la entrevista realizada, exploración, en ese hablaba de exploraciones, exploración realizada ante el juez, pues debe dictarse una sentencia de conformidad con los términos. Venía el juez, no se molestaba nada más que decir incapacidad absoluta para la persona que viene o incapacidad cuando era una situación de un despifarro de dinero, había una curatela, uno podía haber una prueba legal, y hasta ahí llegábamos. Y restringíamos todos los derechos de la persona con discapacidad. Ni podía votar, ni podía casarse, ni podía tal. Punto. A partir ya del 2008 y desde la Convención de Personas con Discapacidad, las leyes empezaron a cambiar y dijeron, oiga, no, que esto no puede ser así, que esto no es un mero trámite, que lo que es una exploración, ahora llamada entrevista con la persona con discapacidad, hay que hacerla. Que el fiscal no puede ver un solo papel y decir, con este papel yo no veo la cara, hay que hacer un procedimiento.
En este procedimiento tiene que estar presente, que muchas veces no estaba al principio, tiene que estar presente la persona con discapacidad. Hay que oírla o hay que interpretarla si no se le puede oír, pero tiene que estar presente. Y después debe dictarse una sentencia en la que en esa sentencia se le diga concretamente qué le vamos a restringir o qué le vamos a suplantar. Bien, consecuencia de esta situación nos encontramos con que se empieza a modificar. Yo ya lo empecé a modificar porque, vuelvo a repetir, tengo una desviación, por así decirlo, especial con el mundo de la discapacidad, y yo dije que esto no podía ser así, y entonces yo me entrevistaba, recibía, y además, no sé, aquí el colectivo que hay, pero en la Fiscalía de Murcia siempre ha estado abierta las puertas para recibir a personas, para explicarles, para... De repente viene una circular de la Fiscalía General del Estado y dice, hay que llevar a cabo una demanda, y estoy hablando de demanda de incapacitación antigua, de todas las personas que lo pidan. ¿Qué pasa? Que no tuvimos una aglomeración porque todo lo que venía del ISOR y tenía una discapacidad, fuera de la que fuera, iba a la Fiscalía y decía, no, esto no es si es necesario o no es necesario hacerlo. Cuando entré en el Consejo de Salud Mental, me dijeron cuántas personas hay tuteladas con esto y tal, le dije el número de tutelas, se echaron las manos a la cabeza, pero tanta discapacidad, no, es que hay incapacidad, no, es que había muchas. De las tutelas eran con personas no con una discapacidad psíquica y muy avanzada, por ejemplo, Alzheimer y tal. Entonces ya empezamos a tener un trato muy distinto con la persona con discapacidad. Entonces nos adelantamos a lo que es esta ley, que ahora nos obliga a todos. Yo también les quiero decir una cosa, yo no sé dónde se encuentran ustedes en la Comunidad de Murcia o los que están oyendo online, pero no es lo mismo trabajar en un juzgado especialista, con un fiscal especialista y un juez especialista y con funcionarios especialistas, que ahora nos lo exige la ley, en Murcia capital, que a lo mejor ir a Totana o ir a Lorca o ir a San Javier, no lo sé. Entonces muchas veces los jueces llevan instrucción, llevan discapacidad, llevan familia, son todos y lo que se pretende es la especialización. Bien, pues entonces la ley, una vez sentada esta materia, nos dice claramente que hay que atender siempre a que el mundo de la discapacidad se tiene que desjudicializar. Lo que antes estaba todo judicializado, y por eso le he puesto un poco en antecedente de la situación, ahora se dice que se tiene que desjudicializar. La persona con discapacidad puede llevar a cabo su vida perfectamente sin necesidad de ningún apoyo judicial. Solo cuando sea estrictamente necesario se establecerá así. Pues bien, las bases de esta ley, lo que se establece son sobre 3 principios fundamentales. El primer principio, con respecto al mundo de la discapacidad, y vuelvo a hablar que aunque no distingue, porque el problema que tiene la ley es que la ley no distingue entre la discapacidad psíquica, habla siempre igual. Claro, no podemos hablar de una persona con síndrome de Down, no podemos hablar de una persona con Alzheimer, pues, habría que hacerlo distinto. Entonces, lo primero que establece la ley es el principio de autonomía de la voluntad. Respetar al máximo la voluntad de la persona con discapacidad. Esa persona con discapacidad tiene 2 opciones: haber hecho unos poderes preventivos, porque yo, aunque no tenga una discapacidad, o creo que no la tengo, psíquica al día de hoy, puede que dentro de 5, de 10 o de 15 años la tenga y pueda tener un Parkinson avanzado, pueda tener un Alzheimer avanzado o pueda tener una cosa que no va a depender ya de mí. Si la discapacidad es psíquica de nacimiento, tendremos que optar por otras materias, pero lo que no se da cuenta la gente cuando habla del mundo de la discapacidad es que todos, y yo he hablado con psiquiatras y he hablado con médicos, si no nos mata antes el cáncer, bueno, ahora ya no sé si la pandemia o la guerra nuclear, si es que hay, pero si no nos mata antes el cáncer, acabaremos con Parkinson o con demencia senil, degenerativa normalmente por Alzheimer, por la prolongación de la vida que tenemos tan amplia. Entonces, ¿qué tenemos lo primero? Pues los poderes preventivos. Decir, oiga, yo quiero que para el día de mañana, si a mí me ocurre algo, quiero que se me nombre un curador, ahora hablaremos ya de las distintas figuras, que se me nombre una persona, quiero que me represente esto, quiero que mi hijo no me represente para nada, quiero que me represente el otro porque yo considero que es lo mejor, quiero, que puedo decirlo, quiero estar en una residencia, porque yo quiero estar en una residencia, y aunque en ese momento mi mujer o mis hijos dijeran que no, mi voluntad es esa. Es que me va a dar pena que te metan en una residencia. No, mire usted, yo quiero esto porque yo soy consciente. Entonces, si ahora tenemos la oportunidad de ser conscientes, hacerlo. Se puede hacer también por un acta notarial o se puede hacer como antiguamente se hacía por testamento con respecto a los padres. Pero es que ahora lo que no se pretende es que los padres suplan la discapacidad de su hijo y sean ellos. Desaparece, por tanto, o sea, el primer principio es el principio de la autonomía de la voluntad.
desaparece, como he dicho, el mundo o sea, la persona incapacitada. Desaparece y la patria potestad rehabilitada o prorrogada. Me imagino que, por lo que has dicho, aquí hay familiares con hijos con discapacidad que han tenido que prorrogar o rehabilitar la patria potestad. Prorrogar la patria potestad está claro, cuando un menor cumplía a los 18 años y tenía una discapacidad, había que prorrogar la patria potestad en los padres. Rehabilitar la patria potestad es cuando un hijo ha alcanzado la mayoría de edad y posteriormente, por cualquier situación, bien por un accidente o bien porque viene una enfermedad mental, hay que rehabilitar otra vez la patria potestad. Eso ha desaparecido, ¿por qué? Porque el mundo de la capacidad no lo podemos sustituir. No podemos decir ahora que yo, que he cumplido 18 años, vuelvo a tener 16 años. O yo, que tenía 25 años, he tenido un accidente y he acabado con una discapacidad psíquica, vuelvo a ser menor de edad. No, mire usted, esta persona tiene una discapacidad y vamos a ver cómo solucionamos esta situación. Pero no la vamos a regresar. Por lo tanto, ha desaparecido por completo la patria potestad prorrogada o la rehabilitación de la patria potestad. Yo la quería hacer un poco interactiva, pero yo voy a ir sacando preguntas que me han ocurrido con otros colectivos que he hablado. Entonces, me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo he iniciado un procedimiento, yo tengo el procedimiento, yo tengo la patria potestad prorrogada. No pasa nada. Las personas que tienen una patria potestad prorrogada o tienen rehabilitada la patria potestad van a seguir actuando igual, porque van a seguir siendo sus hijos. Lo que pasa es que vamos a revisar la sentencia, que era el último capítulo de esta situación, vamos a revisar la sentencia para adecuar la situación a la situación actual. Con lo cual no es que haya desaparecido, sino que esta es la situación. En defecto de esa autonomía de la voluntad, de esos poderes preventivos, nos vamos a dirigir directamente a la voluntad de la persona con discapacidad. Si digo en el proceso judicial. En segundo lugar, si no tenemos poderes preventivos, no tenemos autonomía de la voluntad, no sabemos lo que ha dicho, tenemos que acudir a la guarda de hecho. Yo soy un defensor de la guarda de hecho desde hace muchísimos años. He colaborado con la Universidad de Murcia en hacer algún artículo, algún comentario con la guarda de hecho. ¿Qué es la guarda de hecho? Pues la guarda de hecho es lo que estamos haciendo todos los que hemos alcanzado una edad o sin edad con nuestros padres, con nuestros ancianos o con nuestras personas. Conocerán ustedes todas las situaciones de cuando hemos tenido que acompañar a nuestra madre o a nuestro familiar al médico, hemos dicho, pues está tomando esta medicación, cuando hemos acompañado al banco y hemos pedido autorización, esa es la guarda de hecho y eso es lo que se pretende, que ahora la persona con discapacidad que tenga una guarda de hecho no tenga que acudir al juzgado. Hemos hablado de la desjudicialización de la discapacidad. Me dicen, claro, es que el problema que tenemos es que cuando llego a un banco, cuando llego a un sitio o llego a una comisaría, por ejemplo, para pedir que me hagan un pasaporte o qué tal, es que esta persona no tiene. Vamos a ver. He vuelto a repetir que lo que tenemos que cambiar es la sociedad y yo no sé si seguiré todavía aquí o me habré jubilado ya para cuando cambie la sociedad, creo que va a tardar, pero hay que cambiar a la sociedad a base de golpes. Me refiero a base de golpes con respecto a la discapacidad. Es que los bancos me vienen y me dicen, oiga, mire usted que yo voy con mi hijo con una discapacidad y si es una discapacidad psíquica que tiene aspectos físicos es mucho peor, porque claro, si una persona va con una persona que tiene una esquizofrenia, pues aquí estamos todos que podemos tener esquizofrenia o no, y nadie normalmente tenemos nada que nos pueda denotar físicamente. Pero claro, yo voy con una discapacidad psíquica que el aspecto físico denota y enseguida ya primero nos echa para atrás. No, a mí no, lógicamente, pero digo, cuando llegamos a cualquier sitio, a algún organismo público, a un banco, a un médico, no es que necesitamos la autorización del juez para que pueda actuar. Es que nosotros no podemos... No, mire usted, no. Yo soy el guardador de hecho. ¿Cómo demuestro que soy el guardador de hecho? La ley no lo dice. Nosotros nos reunimos en septiembre, cuando se inició esta ley, la andadura de esta ley, nos reunimos los fiscales especialistas, 40 y tantos de toda España en Madrid, y estuvimos dos días debatiendo y sacamos una serie de conclusiones para determinarlo. Concretamente, con respecto a la guarda de hecho, dijimos que el guardador de hecho puede hacer todos los actos que son cotidianos con respecto a la persona guardada. Con lo cual, si una persona tiene un hijo con 17 años que tiene una discapacidad mental y está perfectamente protegido, yo sé que la palabra protección dentro del mundo de la discapacidad no cabe, pero bueno, está amparado, vamos a decirlo así, amparado por los padres. ¿Por qué tenemos que acudir corriendo a hacer un procedimiento judicial? ¿Por qué tenemos que incapacitar a mi hijo? ¿Por qué tenemos que hacer la muerte civil antigua para que porque va a ser mi hijo exactamente igual con la discapacidad con 17 años y 11 meses que con 18 años y un día? Exactamente igual. Bien, pues entonces lo que se pretende es cambiar a la sociedad.
¿Qué pasa? Que cuando llegamos a uno de estos organismos, en cuanto ven que hay una... Porque, claro, hay una anomalía, bien. En cambio, normalmente cuando llegamos con nuestros ancianos, que no tengan un anciano, que no tenga una... delirio, que no tenga una esto, pues normalmente no van a poner ningún problema. Pues vengo acompañando a mi madre porque quiere autorizarme a mí en el banco no va a decir, pues no, pues que voy a sacarle dinero a mi madre que estoy autorizado porque necesito 500 euros para no sé cuánto. Vale, pues la ley lo que nos dice es que quien esté con una guarda de hecho no es necesario iniciar ningún proceso de medidas de apoyo con la persona con discapacidad. Y que hay que acreditar hay que enseñarle a los organismos que soy el guardador de hecho. ¿Cómo lo puedo acreditar? Pues porque acompaño habitualmente al médico, al familiar, porque voy al banco con él habitualmente, por una serie de circunstancias, porque vive conmigo en mi casa y en mi domicilio, con un certificado de empadronamiento. La sociedad tiene que cambiar y tiene que facilitar que las personas que tienen, porque ya encima de tener una persona con discapacidad encima, oblígale a que tenga que demostrar, porque nadie tiene por qué llevar un cartel aquí, estoy incapacitado, como yo decía antiguamente, no tiene que llevar un cartel. Yo tengo una discapacidad y no tengo por qué dar explicaciones de lo que hago o lo que no hago. Con lo cual, esa persona concretamente tendrá que llevarlo. Si no puede, solamente para determinados actos, ¿vale? Determinados actos muy pequeños. Sí tenemos que hacer algunos actos principales importantes, donaciones a título gratuito, comprar un local, comprar una vivienda, una serie de cosas. Lógicamente ahí no podemos ir y yo voy a llegar al notario y voy a decir soy el guardador de hecho y tal, porque ahí ya hay una intervención judicial. Ese guardador de hecho tiene que pedir autorización judicial para poder hacer un acto, para que podamos tener un pequeño control sobre si es conveniente o no es conveniente, como estamos haciendo hasta ahora, pero sin necesidad. Una cosa muy importante también, el proceso de discapacidad antiguo, antes de la entrada en vigor, exigía abogado y procurador, con lo cual añadimos al plus de tener una persona con discapacidad al padre, la madre o el hermano que encima tiene que pagar, tiene que pagar si tiene medios, o sea, también sabemos que existe la justicia gratuita si no tiene medios, pero normalmente acababa, entonces era un plus, aparte de esto, del pasar por el trance de la discapacidad, el plus de pagar esta situación. Ahora no es necesario. Una persona que necesite, que tenga guarda de hecho, tiene a la persona con discapacidad a su cargo, basta con que haga un escrito dirigido al juzgado, al decanato de esto, diciendo solicito autorización judicial para este acto concreto que me lo va a exigir. ¿Que van con abogado y procurador? Perfecto, se anda más fácil por el Palacio de Justicia, que cada vez es más grande, pero no es necesario. La ley dice que si hay oposición, se nombrará abogado y procurador. Si hay oposición, lógicamente, si mis hijos ahora me quieren iniciar un proceso de medidas de apoyo e incapacitación antiguo y yo me quiero poner, pues iré preparado con las defensas. Si no hay oposición, dice la ley, que yo no estoy de acuerdo, que entonces se nombrará un defensor judicial, ¿vale? Y ese defensor judicial tiene que ir con abogado y procurador, con lo cual es un sinsentido. Oiga, mire usted, si le estamos quitando el abogado y el procurador para facilitar la tarea, pues no vamos a hacerlo. Entonces nosotros hemos actuado siempre de defensores judiciales. Yo soy una persona que digo que he luchado mucho por el mundo de la discapacidad y no quería iniciar demandas de incapacitación antigua. ¿Por qué? Porque mi postura es la de ser imparcial en defensa de la persona con discapacidad. Y cuando aquí venía un familiar para incapacitar, y cuando hablo con incapacidad hablo antiguo, incapacitar a una persona, la postura del fiscal era la de ver si era o no necesario esa incapacitación antigua. Yo siempre iba a velar por los intereses de la persona con discapacidad, no por los intereses de la persona que pedía la discapacidad. Por eso yo siempre me ha gustado estar metido dentro defendiendo los intereses, y así lo dice la ley. Nosotros actuamos siempre en defensa de los menores o, en este caso, de las personas con discapacidad. Bien, cuando esa situación de la guarda de hecho se lleva sin ningún tipo de problema, pues aquí hemos acabado tanto la justicia como la situación. ¿Pero qué puede ocurrir? Puede ocurrir que que sea necesario adecuar algunas medidas más allá de la guarda de hecho. Entonces nos encontramos con dos tipos de medidas, no dos tipos de incapacitación como antiguamente, sino dos tipos de medidas. Las medidas de apoyo o asistenciales y las medidas representativas. Nos encontraríamos con una curatela asistencial o de apoyo y una curatela representativa. Con lo cual ya sí que judicializamos la materia, pero ese es el último escalón de este mundo de la discapacidad, es el último escalón. Cuando no basta porque necesitamos, pensemos.
una persona con una enfermedad mental extremadamente grave, en la que no tiene ningún tipo de posibilidad de expresar sus sentimientos o sus manifestaciones. Necesitamos que unos apoyos asistenciales o un apoyo representativo. Pero no con carácter general, sino para los actos representativos, porque a lo mejor esa persona no lo va a necesitar. Pensemos en una persona encamada con un Alzheimer o con una demencia. ¿Cómo vamos a decir que si es el guardador de hecho para pedir una pensión en la Seguridad Social no hay ningún problema para ir al banco? Pero si vamos a tener que vender su casa y vamos a tener una serie de actos y necesitamos un apoyo, con lo cual entonces sí que entra la figura del curador y sí que entra el mundo judicial y sí que entra el fiscal. Pero eso lo vamos a tener como lo último. La diferencia fundamental entre la curatela asistencial o de apoyo y la curatela representativa es que en uno vamos a apoyar a la persona en todos los actos que sea necesario y esa persona va a estar con nosotros. O sea, si yo voy al notario y soy curador asistencial o de apoyo, yo voy a ir con la persona para apoyarla, si no, no tendría ningún sentido. Porque si yo voy a hablar por él y no va a hablar, y va a hablar y se va a explicar qué es lo que quiere. Y la curatela representativa es cuando, por desgracia, no puede tener manifestaciones, pues entonces voy a representarlo en ese acto. No suplirlo. La ley habla muy claro. No se suple a la persona con discapacidad. Se le representa o se le apoya, que son dos cuestiones distintas. Va a ser difícil, esto es una modificación muy grande, muy importante y va a ser difícil de ir aceptándolo, pero esto es así. Con respecto, no digo a la persona, sino a las personas de fuera. Con lo cual, lo primero que hay que ver es quiénes son las personas que están legitimadas para pedir, bien la guarda de hecho, cualquier autorización que extralimita de las actuaciones normales, o bien quien va a pedir la curatela asistencial o de apoyo. En primer lugar, hay que decir que la primera persona que puede pedir esas medidas es la persona con discapacidad, como es lógico. Yo quiero esto, y la va a pedir. En segundo lugar, serían la pareja, cónyuge, persona asimilada, los ascendientes por arriba, los descendientes por abajo y los hermanos. Hasta ahí. Y el Ministerio Fiscal, siempre que lo considere, nosotros siempre podemos solicitarlo en cuanto tengamos conocimiento de esta situación. Echo de menos, en la que a mí no me dejaron intervenir porque no tengo la categoría para intervenir en esta reforma, me hubiera encantado, echo de menos a los sobrinos y a las sobrinas, porque es que realmente hay muchos sobrinos y sobrinas que están actuando con sus tíos o con sus tías perfectamente y se les impide poder iniciar un proceso. ¿Qué hacen estos sobrinos o estas sobrinas? Venir a la Fiscalía y decir, oiga, mire usted, me encuentro esta situación con mi tío o con mi tía, eso no ahora, sino siempre, y no podemos iniciar un proceso. Y esa persona, pues, lo está haciendo fenomenal, y lo está, pero no se le puede hacer titulares de esa situación. Lo que pasa es que para eso la Fiscalía estamos, para decir, vale, nosotros iniciamos este proceso y vamos a iniciar. Cuando nosotros interveníamos, los fiscales cuando intervenimos, ¿qué hacemos cuando nos viene un caso de esto? Pues lo primero que hacemos son unas diligencias preprocesales. Ya no hay los papeles esos que hablábamos antes, que se veía y se metía. Unas diligencias preprocesales y yo lo primero que hago es citar a los familiares, citar a la persona con discapacidad, pues muchas veces vienen, he venido con... Si es que tiene que venir la persona con discapacidad, yo tengo que conocerla. Si no se puede porque está encamada o tal, ahora veremos las vías con lo que lo solucionamos. Pero lo primero que tenemos que saber es explicarle, y explicarle lo mismo que le estoy explicando yo, ahora le estamos explicando a las personas que vienen. Los letrados se supone que se han estudiado la ley, se supone, pero muchas veces no saben ni que ha cambiado la ley. No sé si hay algún letrado, no me quiero meter con nadie, pero estamos... Porque, claro, cuando llegamos a los procesos, el problema que tenemos son antes, no me quiero desviar de lo que interviene el fiscal, pero tengo que hablar de los procesos que están entre medio. ¿Qué pasa? Cuando yo inicio una demanda de incapacitación antigua, resulta que ha tardado 6 meses y ahora voy a la vista y entonces hay que decirle a la letra, oiga, modifique porque esto ya no es así. Entonces, adecuamos la situación al procedimiento actual. Y donde hablábamos de una cosa, si vemos que la persona tiene una guarda de hecho y no es necesario, decimos que se desestime la demanda porque está perfectamente acreditada la guarda de hecho y si es necesario se establece una curatela representativa o asistencial. Bien, pues lo primero que hacemos en la Fiscalía cuando iniciamos este procedimiento es llamar a las personas. Yo tengo que tener, lo primero que tengo que tener es unos informes facultativos, porque claro, también hemos tenido muchas comunicaciones y ya saben que cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el hecho determinante antiguamente de la incapacitación de las medidas de apoyo. Claro, todos tenemos vecinos y vecinas que no nos molestan, que ponen la radio muy alta o que están con... Y claro, yo no puedo... Han llegado así muchas veces. Tengo una persona que tiene una enfermedad mental porque tiene no sé cuánto y tal. La pobre señora o el pobre señor lo único que tenía era un poco de sordera por la edad y tenía la televisión más alta, pero no tenía ningún motivo para iniciar una discapacidad, con lo cual hay que iniciar siempre un procedimiento con unos informes.
a no ser que vengan por los servicios sociales. Si los servicios sociales nos dicen hay una persona que en la que se encuentra con una situación de un síndrome de Diógenes, está totalmente abandonada, no come, no tiene tal, pues nos encontramos con esa situación. Pero si no, no podemos aceptar, porque claro, si no sería una bicoca cada uno que le molesta a un vecino y tendríamos al final las juntas de vecinos dentro de la Fiscalía. Eso es así y es real. Con respecto a la investigación, pues investigamos y hacemos unas diligencias preprocesales y por lo menos lo que yo hablo aquí en Murcia es que estar ahora mismo en Murcia Capital, en Murcia Capital somos 3 fiscales especialistas, 2 compañeras, que no sé si habrán coincidido o no, María Ángeles y Graciela, y el que les está hablando. Y estamos especializados. ¿Cómo nos especializamos? No es porque tengamos ningún don especial, es porque nos tenemos que especializar. Estamos en numerosos cursos, tenemos que hacer ponencias, tenemos que estar estudiando y se nos exige desde la Fiscalía General del Estado una serie de memorias, de trabajo y de cosas para podernos especializar dentro del mundo de la discapacidad. Asimismo, también los funcionarios los estamos especializando, porque claro, el toparnos con los organismos oficiales, pues normalmente es siempre con una puerta cerrada. Entonces aquí la puerta tiene que estar abierta al mundo de la discapacidad. Y entonces esa puerta la abren y los funcionarios son el primer parapeto. Pues yo, por ejemplo, hoy estaba toda la mañana en juicio, hoy estoy en internamiento, tengo que tener a los funcionarios. Los funcionarios se le dan una serie de pautas, de escritos y diciendo tiene que esto, explicarle esta situación y tal. Y pedir cita. Antes la puerta de los juzgados de la Fiscalía normalmente estaba abierta casi todo el que venía. Ahora, como hemos dicho antes, por la pandemia tuvimos que restringir, tuvimos que hacerlo todo vía telemática y ahora esperemos que vuelva otra vez a la normalidad, no nueva, sino que vuelva a la normalidad nueva o antigua, pero que vuelva a la normalidad. Bien, iniciamos y si nosotros consideramos que debe establecerse, si consideramos que hay una guarda de hecho, se le explica, porque claro, ahora ya es muy difícil empezar a explicarle, decir, oiga, mire usted, donde le decíamos antes que tenía que venir a incapacitar a su hijo o a su hija, ahora decimos que no, que hay una guarda de hecho, que no hay... ¿Usted no tengo que hacer nada? Nada, usted no tiene que hacer nada. Si es necesario, lo iniciamos. Lo inician ellos, se le explica lo que tiene que hacer y lo tiene que hacer. ¿Qué pasa? Que inmediatamente se van al colegio de abogados y el colegio de abogados coge y ha cogido el esto de decirle váyanse a la Fiscalía, porque como no se necesitan abogado y procurador, y yo entonces tengo que reunirme con el decano del colegio de abogados y decirle, oiga, no le diga váyase a la Fiscalía pueden venir a preguntar, pero no para iniciar el proceso, porque lo que queremos es que si es necesario iniciar un proceso, el fiscal esté en medio representando a la persona con discapacidad y sea parte importante. Una vez que se ha determinado esa situación, pues entonces ya nos vamos a pasar, si no hay posibilidad de guarda de hechos, si no hay poderes preventivos, no hay nada, y es necesario una curatela, sí que tenemos que tener ya un procedimiento. Ese procedimiento se iniciará por una demanda de jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria con la jurisdicción contenciosa, yo le he dicho que no iba a hablarle de términos jurídicos, pero tengo que explicar, la jurisdicción voluntaria es un procedimiento muy sencillo. Uno pregunta, otro contesta, no tiene prácticamente nada. La jurisdicción contenciosa ya es un poquito más específica. Cuando hay oposición o cuando por una de las partes o por la otra, pues entonces ya se convertirá en contencioso, pero si no es un procedimiento muy sencillo. Yo quiero solicitar una demanda de medidas de apoyo o de medidas representativas y establezco un acto de jurisdicción voluntaria en la que yo digo que siendo yo, presentando los documentos necesarios, solicito que se me dicte, en este caso, un auto por el juez en el que se me reconozca. Esa jurisdicción voluntaria que se va a hacer va a requerir, ahora la ley, tenemos otro problema, va a requerir informes facultativos e informes sociales. Antes se requería informe del médico forense, ahora ya no es necesario el informe del médico forense. ¿Por qué? Porque si yo tengo un psiquiatra que me está determinando que tiene una persona con una enfermedad mental determinada de hace muchos años, que la está tratando, que lo conoce y que está diagnosticada, ¿por qué tengo que acudir a un médico forense para que me diga lo mismo que me está diciendo el mismo psiquiatra si yo ya lo tengo todo hecho y lo tengo? ¿Por qué voy a molestar otra vez a una persona que tenga que pasar por otro médico, que tenga que ser explorado, antiguamente ahora entrevistado, y que tenga que decir lo mismo que va a decir la persona con anterioridad? Entonces no es necesario. A no ser que hubiera una contradicción, hubiera cualquier cosa, entonces sí que el juez puede decir, oiga, mire, yo necesito el médico forense que me aclare estas situaciones. ¿Por qué? Porque la sentencia que va a poner después el juez o el auto, dependiendo de lo que sea, va a tener que establecer qué concreto medidas de apoyo. Problema principal, los informes sociales. ¿Qué hacemos con los informes sociales? Antes no se requerían los informes sociales. Los informes sociales normalmente los teníamos los fiscales cuando los servicios sociales de las zonas nos informaban de la situación de desprotección de una persona con discapacidad. Ahora la ley lo exige. Los trabajadores sociales, yo el otro día tuve una ponencia para
70, 80 trabajadores sociales y online, no sé cuántos, de aquí de Murcia, que se echaron las manos a la cabeza, porque claro, es una sobrecarga de trabajo y como pasa con todo, yo no voy a empezar a hablar, tenemos sobrecarga de trabajo en todos sitios y no tenemos medios de poder hacerlo. La ley también nos dice, la revisión de la sentencia, que tenemos que hacer la revisión de todas las sentencias, nada más que en Murcia Capital y pedanías tenemos 7.500 sentencias por revisar y no tenemos tenemos el plazo entre 1 y 3 años para poderla revisar y va a ser prácticamente imposible. Bien, pues esos informes sociales tengo que reunirme, no sé si la semana que viene, me voy a reunir con el ayuntamiento para decirle, oiga, mire usted, cuando venga un particular y pida un informe social, dénselo. Porque claro, ahora llega el particular a pedir el informe social para iniciar un proceso y le dice, no, a mí si no me lo pide un juez, con lo cual llega el particular, le dice al juez, mire usted, es que no me lo quieren dar, y entonces el juez ya ha acordado con la jueza que hay ahora mismo aquí que pueda requerir al ayuntamiento porque es un requisito previo. Porque esto es todo un contrasentido, pero es que después vienen los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, ahora LAG, y dicen, oiga, si no cumple los requisitos se desestima, con lo cual todo lo que estamos facilitando la labor la volvemos a entorpecer y a darle otra vez circunloquio a la misma situación. Bien, pues vamos a pensar que tenemos el informe social, tenemos el informe facultativo y vamos a pedir esa situación de apoyo, cuando necesitamos ese apoyo asistencial o representativo. Lo primero que tenemos que hacer es una entrevista. Antes hablaba de exploración con la persona con discapacidad. Lo primero que tenemos que hacer es una entrevista con la persona con discapacidad. Tenemos que oírla, tenemos que saber qué es lo que quiere, si es verdad, si no es verdad, si determina o no determina. Esa entrevista se hará en el juzgado, se hace con intervención del Ministerio Fiscal, se hace con intervención del abogado y se hace con intervención de las partes. Puede solicitarse esa entrevista que se haga con carácter reservado y solamente intervenía el fiscal y porque a lo mejor esa persona con discapacidad quiere decirnos algo y nosotros la estamos haciendo así. Se salen todos porque, claro, yo quiero saber la opinión, porque muchas veces se encuentran sujetos por la presión familiar y estamos en esa situación. Puede pasar que la persona con discapacidad diga, oiga, yo no tengo ningún problema, yo no tengo nada y yo me opongo. Entonces se inicia ya un procedimiento, como le he dicho, contencioso, pero prácticamente todos van a ser por jurisdicción voluntaria. Entonces la ley nos dice que tenemos que escuchar a esa persona y ver qué es lo que más le conviene y que tenemos que explicarle su situación de la manera más comprensible. Ustedes conocerán que, al igual que los médicos hablan con unos términos que muchas veces no entendemos ninguno, los juristas también hablamos con unos términos que no entendemos. Y la persona con discapacidad física muchas veces no entiende. La ley habla también de la figura del facilitador, que no sé si lo habrán oído o no, es una figura que en todos los campos, no en el campo solamente del mundo de la discapacidad civil, sino en el mundo jurídico, en el mundo del derecho penal, es un experto, normalmente psicólogo, que va a intentar, de lo que no podamos nosotros explicar con unas palabras sencillas, poder explicar para que pueda entender perfectamente qué es lo que se está haciendo. Yo lo primero que hago cuando vienen al procedimiento en esta entrevista es preguntarle si tienen capacidad para poderme entender a qué vienen. A mí es que me han dicho que vengo a pedir una pensión. No, mire usted, aquí no viene a pedir una pensión, aquí venimos para establecer antes medidas de incapacidad, ahora medidas de apoyo. Sus familiares necesitan que usted pueda hacer determinadas cosas o no pueda hacer determinadas cosas y que cuando esas cosas que usted no hace solo, usted va a comprar, no, yo llevo 1 euro para comprar el pan, pero usted puede ir a comprar, no, eso va con mi padre, voy con mi padre, voy con mi hermano. Pues eso es lo que vamos a hacer, que el juez pueda determinar qué actividades. Entonces, muchas veces lo entienden, otras veces no. Cuando no se entiende porque no puedan comprenderlo o porque tengan una enfermedad mental muy avanzada, y hablo de enfermedades mentales sensoriales, la entrevista se tiene que hacer sí o sí, porque muchas veces viene y dice, yo como no entiende, no la he traído o no lo he traído, yo como está en cama, no lo he traído. No, mire usted, la entrevista hay que hacerla. Si no puede desplazarse, lo que estamos haciendo ahora, y dado que ya hemos aprendido todo lo que no habíamos aprendido antes con la pandemia de las videoconferencias y de tal, es hacer la videoconferencia. ¿Qué pasa? Que cuando una persona no puede hacer la entrevista, que es obligatoria, y está encamada o está en su domicilio, le decimos, conéctese usted, le damos unas claves y vamos a entrevistar a esa persona. Pero si es que no habla, si es que no dice nada, digo, mire usted, eso lo dice usted, pero yo no lo sé, yo no sé si esta persona tiene o no tiene. Sé que muchas veces es doloroso, porque muchas veces en el procedimiento los propios hijos, yo la otra vez, hace muy poco, tuve una protesta de unos hijos diciéndome, oiga, mire usted, es que a mí esto me da pena ver a mi madre encamada con 92 años y que usted tenga que hacer. Digo, mire, no es que lo tenga, es que lo tiene que hacer la ley. No han dejado potestad o ser una cosa potestativa del juez, sino que le obligan. ¿Por qué? Para que por el sufrimiento de uno no puedan sufrir mucho sin saber que lo que se está haciendo es un proceso. Entonces intentamos hablar. Cuando es evidente que no se puede hablar o no tiene, hay que hacer constancia,
pero se deja constancia de que se ha hecho una entrevista a la persona, de que no puede y que no se hace, porque muchas veces nos encontramos con lo contrario, que lo que estaba tan mal, no estaba tan mal. Entonces hemos traído y nos hablan y nos dicen. Cuando podemos determinar la voluntad, volvemos otra vez al principio de la autonomía de la voluntad, si es, lo principal es el principio de la autonomía de la voluntad, más en un procedimiento. Entonces lo primero que hay que preguntarle es qué es lo que quieren. Y a lo mejor él me dice, yo es que no quiero estar con mi hermano o con mi hermana, yo es que no quiero esto, es que yo me encuentro mejor con esta situación, no me encuentro, y tenemos que respetar su voluntad. La ley también nos dice, nos ha puesto un reto, si no podemos determinar la voluntad de la persona, hay que interpretarla. ¿Cómo interpretamos la voluntad? Muchas veces, pues la única manera es con testificales, por eso hay que hacer un procedimiento. Esto, el mundo de la discapacidad, que antes era muy rápido, ahora se ha convertido en lento y se ha convertido en despacio. Y ojalá podamos tener cada vez más plantilla para poderlo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que determinar, entonces yo tengo que preguntarle a aquellos hijos, familiares, vecinos, oiga, ¿qué es lo que le gustaría a esta persona? Pero siempre dentro de una situación razonable. Y ahora explicaré por qué con algún ejemplo. A mí me dicen mucho, no, es que mi madre nunca ha querido salir de su casa y ahora mi hermano la quiere sacar y llevar a una residencia. Habrá que determinar, porque a lo mejor sí se puede cumplir la voluntad de la señora, en este caso, y puede estar en su casa, pero si esta señora no tiene quien la cuide, no tiene, porque los hermanos cada uno están en Valencia, en Granada o en San Sebastián, esta señora está con una retahíla de personas cuidadoras que a lo mejor, no digo que no, hay cuidadores estupendos, pero hay cuidadores que no tienen una vigilancia, esta persona puede estar sufriendo cualquier tipo de actividades delictivas, por así decirlo. Entonces, a lo mejor una residencia está perfectamente cuidada. La voluntad de esta señora sería no salir de su casa, pero yo tengo que interpretar la voluntad de esta señora y decir, bueno, si esta señora ahora mismo fuera consciente de que no tiene a nadie que la cuide y que sus hijos están fuera, preferiría estar perfectamente cuidada, atendida y aseada que estar en estas circunstancias. Así se ha manifestado una sentencia muy reciente de diciembre del Supremo con respecto a un síndrome de Diógenes. Era una sentencia anterior en la que se había determinado de que esta persona tenía un síndrome de Diógenes, se la había incapacitado y tal y cual. Y lo voy a resumir muy brevemente, en esta sentencia se recurrió porque la persona decía que no, la recurrió, ya no sé si la persona, el fiscal, ya recurrió porque no, por determinadas circunstancias, porque si había que primar la autonomía de la voluntad, todos conocemos lo que es el síndrome de Diógenes. El síndrome de Diógenes que vamos acopiándonos de cosas, las estamos almacenando con el consiguiente riesgo tanto para la salud pública, privada y de los demás vecinos o donde viva. Entonces, claro, si vamos a primar la autonomía de la voluntad, si yo estrictamente dijera yo voy a cumplir la ley, la autonomía de la voluntad de esta persona es que quiere tener ese acopio de cosas en su casa. Entonces, no tendríamos ningún sentido, hay que ser un poco racionales, y así lo dice, racionales. Entonces, lo que hay que pensar es que esta persona, si no tuviera el síndrome de Diógenes, si tuviera una capacidad perfectamente determinada, pensaría que él no quiere tener ninguna serie de acopio de basura o bichos en su casa, sino que querría que le limpiaran su casa y así razona la sentencia. Con respecto a las sentencias, pues ahora, o los autos, como seguiremos hablando, una vez que ya hemos entrevistado a la persona y hemos podido determinar su voluntad bien por ella misma o por lo otro, o por las otras personas, podremos ya hacer un informe más favorable. Ese informe será de acuerdo con los informes sociales, facultativos y, si es necesario, el informe del médico forense. El auto o la sentencia que determine, ya saben que auto es por jurisdicción voluntaria, sentencia es por procedimiento contradictorio. Que sería por jurisdicción verbal. El auto o la sentencia va a determinar qué medidas de apoyo o qué representación va a hacer la persona curadora, en este caso ya hablaríamos de un curador, para determinados actos concretos. Por eso es tan importante el informe social y el informe facultativo, para que nos determine. Esta persona tiene capacidad para poderse asesorar y vestir sola, tiene capacidad de ambulatorio para poder coger el autobús y marcharse, esta persona puede ir al banco a sacar o esta persona no puede, y hay que determinarlo. La sentencia de Encarnación Roca, la habrán oído en numerosas y han ido a charlas, la del traje a medida en la sentencia de discapacidad, decía, esto fue hace 2 o 3 años, dijo que las sentencias de discapacidad tiene que hacerse un traje a medida para la persona con discapacidad y que no pueden ser todas iguales, lo que hablábamos antes, discapacidad absoluta, discapacidad parcial, sino que hay que hacerlas. Yo entiendo que hay que ir más allá ahora con la ley, ya no es una sentencia con un traje a medida, sino que hay que hacer un patrón, un patrón en cada procedimiento. Y al igual que se hace un traje, y me imagino, yo no soy modisto, pero me imagino, lo conozco, que hay que hacer un patrón primero, hay que hacer un patrón, hay que estudiar
cuáles son las hechuras para que después le puedan quedar perfectamente ese traje a la persona. Pues en este caso es igual. Nos vamos a fijar en los distintos patrones que tiene. No todo el mundo es igual. No podemos decir que una persona con esquizofrenia es igual que una persona con oligofrenia, que una persona con síndrome de Down es lo mismo, que una persona con TEA es lo mismo. No, tenemos que modificar esa situación, estudiar perfectamente el caso, para que después, cuando vaya a haber una resolución judicial, tenga que determinar qué es lo que necesita esa persona. Importantísimo en esta materia, que una vez que hemos llegado a esa situación, no la dejamos ahí abandonada y decimos, vale, ahí se ha quedado abandonada y así pasan. Hay personas que están con una discapacidad del año 2000, cada 6 meses, si están internadas, tienen que dar parte al juzgado para decir, seguimos internadas porque es necesario el internamiento en un centro psiquiátrico, y están olvidadas de la mano de Dios. Ha habido determinadas situaciones en que se han tenido que revisar las sentencias, por ejemplo, cuando privaban per se del derecho de sufragio. ¿Por qué se tiene que privar a una persona con discapacidad del derecho de sufragio? Si hay personas con discapacidad que saben mucho más de política que yo, concretamente. Hablaba de lo de mi hermana con síndrome de Down. Se conocía a todos los políticos. Yo me impresionaba de ver que conocía, y ella votaba. Ella estuvo incapacitada, porque en ese momento había que incapacitar por esto, pero nunca se le restringió el derecho al voto. Si se le llega a restringir el derecho al voto, hubiéramos tenido que revolucionar en ese momento, porque era una persona que tenía sus ideas políticas y tenía su decisión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a una persona con discapacidad hay que restringirle el derecho a conducir? Decían, hay que privarle a todos. No, mire usted, a todos no. Es que si toman determinada medicación, vale, pues entonces el médico, si toma determinada medicación, será necesario. Pero la privación del derecho de conducir es una pena, bien impuesta administrativamente, bien impuesta por un juzgado. Porque una persona con discapacidad, que un médico pueda recomendar en determinadas circunstancias que no deba conducir porque la enfermedad que padece o el tratamiento, vale. Pero a todo el mundo, no. Restringir el derecho a casarse. Volvemos a la misma situación de antes. Eso es una cuestión del registro civil, ¿vale? Pero no es una cuestión de esto. Pero ¿qué pasa? Que una persona que tiene una discapacidad mental y al mismo tiempo tiene rasgos físicos que van a determinar, el juez ya dice, esta persona yo creo que no puede casarse. En cambio, una persona con una discapacidad mental sí se puede casar si no tiene rasgos. Bien, pues el derecho a casarse tampoco se puede restringir, o sí se puede restringir, determinando lo que ponga la resolución judicial. Yo en algún caso he pedido, por ejemplo, el que no pudiera casarse sin autorización judicial, que no es que no se pudiera casar. Por ejemplo, tuve una persona con un Alzheimer medio o bastante avanzado, en el que concretamente una persona que le estaba cuidando se estaba aprovechando de esta persona, se estaba cogiendo el dinero, no lo tenía atendido, tuvimos que hacer una exploración, no estaba ni con las uñas cortadas, ni aseado, ni la ropa limpia, había metido esta persona a su hijo dentro de casa, y ahora lo que pedía era que quería casarse con él. Y dije, vamos a ver, aquí nos lo avisaron lógicamente los familiares, yo no puedo intervenir, a no sé que sean los servicios sociales. Entonces, cuando se hizo el proceso, dijimos que no pueda contraer matrimonio sin autorización judicial. No es que no pueda contraer matrimonio, sino que sin autorización judicial, por el peligro que podía conllevar. Entonces, por eso digo que es que hay que estudiar cada caso y no nos vale una misma situación para todas. Bien, vuelvo a repetir, nos quedábamos ahí anclados en que dictábamos una sentencia y ahí la dejábamos terminar la sentencia y no sabíamos nada de esa persona. Ahora la ley nos obliga a un plazo de revisión. Un plazo de revisión obligatorio. Este plazo de revisión puede estar entre los 3 y los 6 años. A los 3 años como mínimo y a los 6 como máximo hay que revisar esa resolución judicial, porque ha podido cambiar. La situación es que ha podido cambiar y entonces se ha cambiado. Puede que sea a mejor o a peor, pero no podemos olvidarnos de esa persona. Lógicamente, los letrados, cuando estamos haciendo estos procedimientos, están hablando, por ejemplo, de que no se revise para evitar una nueva entrevista, una nueva situación hasta 6 años, cuando hay, por ejemplo, una persona con una enfermedad mental, una demencia, un Alzheimer, con 92 años, piden hasta porque lo normal es que no se haga para evitar otra vez el trasiego. Pero es importante esta revisión de las sentencias. Y la ley, que era lo que yo venía a decir antes, ahora nos ha dicho a todos los particulares y a todos los fiscales, a los jueces y fiscales, que tenemos que revisar todo lo que había anterior. Y yo dije, perfecto, me parece estupendo, pero no tenemos un solo juzgado en la capital especializado en discapacidad,
un solo juzgado que tiene que continuar con las discapacidades y un juzgado que, aunque diga que se va a desjudicializar, vamos a seguir judicializando determinadas situaciones, que tiene que revisar 7.500 tutelas anteriores para poderlas determinar. En esa revisión, el problema principal es que, aparte de los informes, hay que hacer una entrevista con la persona con discapacidad, con lo cual lleva un procedimiento bastante largo para poderlo hacer. No, lo haremos, no lo sé. También tuvimos una regularización de de las personas que estaban en la residencia, aquellos que habían ingresado voluntariamente en una residencia y después, con el devenir del tiempo, habían tenido alguna enfermedad mental que les había impedido tener una conciencia de lo que estaban, y hemos regularizado toda la situación haciendo entrevistas maratonianas con las personas con discapacidad, con médicos forenses, para regularizar y que ninguna persona esté ahora mismo internada involuntariamente sin que no haya sido con autorización judicial, porque se habían hecho muchas situaciones. Ya se lo decía, las residencias cuando iba, decía, oiga, mire usted, si aquí una persona no tiene una resolución judicial, esta persona puede salir por la puerta cuando quiera. Entonces no pueden hacer, y regularizamos esta situación. Yo espero que se va a regularizar esta situación y que vamos a poder conseguirlo. Yo, a grandes rasgos, la ley es muy amplia, pero a grandes rasgos he tratado de explicarle, por eso he dejado, bueno, no he dejado nada, son un cuarto de hora, un cuarto de hora, para poder, he intentado, hay muchas más cosas que a lo mejor ustedes ahora, si hay alguna pregunta, se la digo como consecuencia, pero he intentado sistematizar una ley muy, muy amplia. Esta ley ha modificado, hablaba antes del Código Penal, ha modificado el Código Penal en algunos aspectos, siempre para agravar las conductas de aquellas personas que han cometido delitos contra personas con discapacidad. Las penas se han agravado más. Es lógico, porque nos pasa con menores y con personas con discapacidad. Siempre hablo de que el colectivo son muy parecidos, los dos, las pruebas que las dos leyes, y son, si encima nos encontramos con un menor y con una persona con discapacidad al mismo tiempo, si coincide la persona, todavía hay una agravación mayor, como es lógico, porque estamos abusando de su condición de menor y abusando de su condición de persona con discapacidad. No sé si me he dejado, bueno, sí me he dejado porque yo tenía mucho que hablarle, pero yo lo que quería es que, al ver que no era explicarles un poco todas las circunstancias principales de la ley, y creo que he podido sistematizar un poco lo que es la ley de discapacidad. Hay muchos puntos todavía que quedan, muchos puntos por desarrollar, puntos que todavía a lo mejor no los conozco porque todavía no tenemos esa modificación de todas las sentencias anteriores, y veremos después los pros y los contras. Pero bueno, yo aplaudo a esta ley, aplaudo de que se haya hecho. Difiero en que creo que debe haber un catálogo de enfermedades mentales distintos para cada causa. No es lo mismo una enfermedad mental que otro tipo de enfermedad mental, pero para eso están los facultativos, para eso están los médicos forenses, para eso están los informes sociales y para eso estamos los fiscales y los jueces, para poder hacer los patrones de esas resoluciones judiciales y que después la resolución judicial se ajuste lo máximo posible a la discapacidad que pueda tener cualquiera de las personas, nada más. Sí, voy a beber un poco de agua, pero no me voy a ahogar. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que, bueno, cuando una persona está totalmente, ¿no?, metida en la harina, que es un caso evidente porque está día a día trabajando con estos casos, pues la verdad que se nota, y también se agradece de cara a que nos puede aclarar muchísimas cuestiones. Ahora es el turno de las preguntas. Nos las pueden hacer llegar por chat, que de momento, según me dice Dunia, la compañera, de momento no ha llegado, online no ha llegado ninguna, pero de los aquí presentes en la sala, yo creo que sí que hay alguna... Sí, para que la puedan... Bueno, no quiero terminar antes de las preguntas por decirle lo que tuve el otro día. Los ejemplos concretos son los que nos hacen más expertos en la materia, más que las leyes. El otro día tuve, por ejemplo, una persona con síndrome de Down en la que los padres pedían la curatela de apoyos con respecto al hijo con síndrome de Down. Y yo, el chico con síndrome de Down vino y dijo, pero vamos a ver si están perfectamente guardados con ustedes, ¿por qué necesitan ustedes una resolución judicial que determine? Y me dijo, no, porque mi hijo vive en un piso tutelado, es independiente, yo lo veo una vez cada domingo y mi hijo lleva una vida independiente. Yo, claro, era contradictorio con el espíritu de la ley nombrarle un curador a sus padres, en este caso, cuando esta persona tenía una independencia. Pero claro, si aplicamos el principio de la autonomía de la voluntad, lo primero que hice es entrevistar a la persona con síndrome de Down y le pregunté, digo, mira, le expliqué la situación en la que estábamos, tal, y me dijo, no,
Yo vivo independiente, yo incluso no sé si tenía esta pareja dentro del piso, tenía a su pareja, yo vivo independiente, pero yo con mi madre y mi padre nada más que lo veo una vez a la semana. Pero hay determinadas cosas que yo no quiero hacer, por sí solo. Yo me voy, hago la comida, hacemos la compra, nos dan una pequeña paga para hacer la compra, tenemos esto, limpiamos, pero ya hay cosas que yo no me puedo determinar porque yo cuando voy al banco a hacer una cosa me lío y necesito que venga mi padre o mi madre. Cuando yo tengo una cosa, y entonces, aunque era contrario al espíritu de la ley, yo tengo que respetar la autonomía de la voluntad. Y si esa persona con síndrome de Down me estaba diciendo que quería hacer, tuve que informar lo que yo era contrario a la ley, tuve que informar diciendo, a la vista de lo que está diciendo, y si yo tengo capacidad hoy por hoy de poder determinar lo que quiero que hagan conmigo cuando no tenga esa capacidad, una persona que hoy me está diciendo lo que quiere, no le voy a decir yo lo contrario. Entonces lo digo porque hay un contrasentido, hay que ver que cada procedimiento es distinto y cada persona es distinta y no podemos aunarlo. Y a lo mejor en otros casos un síndrome de Down bastará con la guarda de hecho que tengan sus padres y no será necesario. Por eso, si ven algunas veces que uno hace una cosa y otro es porque estamos estudiando el procedimiento al caso concreto y no a la generalidad. Tenemos una duda. Es una duda por Zoom que ha venido. ¿Qué procedimiento sería el indicado para un menor tutelado por la Administración y en régimen de acogida familiar con familia extensa? El menor tiene reconocido un 54% de minusvalía psíquica. No es autónomo para las habilidades de la vida diaria. ¿Ya? ¿Hay que repetirlo, Dunia? Hay que repetir. No, porque como está por Zoom... Vale, lo han visto. Vale, claro. Y ella ya lo ha podido, interpretar también. Sí, eso es. Vamos a ver, si está tutelado por la entidad pública, el acogimiento, la entidad pública tendría que determinar si hay una guarda de hecho con respecto a estos padres de acogida. Vamos a ver, en este caso tendríamos que determinar si existe guarda de hecho. Si hay una guarda de hecho, no habría necesidad de nada más. Está con unos guardadores que están... Ahora, cuando ya está entre la entidad pública y el acogedor, si hubiera que adoptar alguna medida más allá de esa guarda de hecho, tendrían que pedir autorización judicial y tendrían que intervenir la entidad pública y tendría que intervenir los acogedores. Pero volvemos a lo mismo, esa persona está perfectamente guardada, por así decir, por hablar en términos jurídicos, guardada de hecho, de una guarda de hecho en la que no es necesario más. Si fuera después necesario para alguna actividad patrimonial, el artículo 287 del Código Civil establece cuáles son los actos correspondientes para el guarda de hecho que tiene que pedir autorización judicial, lo haría. Lo que pasa es que en ese procedimiento, al intervenir dos personas, por una parte la entidad y por otro tendríamos que iniciar un procedimiento con los dos. Tendríamos que llevar a los acogedores, en este caso, que serían los guardas de hecho, y tendríamos que llamar como testigo a la entidad pública para decir, oiga, estos son los acogedores y son los que llevan la guarda de hecho. Pero si no es necesario ninguna actividad jurídica, no habría nada más. Yo quiero preguntar sobre testamento y herencia, porque ahora sí que en los centros nos están llegando visitas de notarios para hacer cambios en los testamentos. Entonces, ver también los profesionales de la residencia, o en este caso trabajadores sociales, cómo podemos actuar si vemos que de alguna manera se está quedando en desprotección a la persona. Lo primero que tenemos que saber es si tiene resolución judicial o no tiene resolución judicial. Eso es lo primero que tenemos que saber. Si hay resolución judicial, la resolución judicial tendrá que decir si puede testar o no puede testar. Y en el caso de que no pueda testar, los apoyos que necesita o la persona. Eso es lo primero. En el segundo caso, si esta persona no tiene ninguna resolución judicial, si va un notario a hacer un testamento, precisamente el mes que viene tenemos una ponencia con notarios y con fiscales para esto. Si esta persona no puede testar, el notario no puede acceder a hacer un testamento. Al igual que no puede vender, tiene que pedir autorización judicial para que esta persona... Entonces, en este caso, sí que sería necesario una serie de apoyos entre eso, o bien el guardador de hecho que fuera con unos apoyos, pero con autorización judicial. Pero si no tiene capacidad para poder determinar, no podrá. El notario ya tiene que tirar para atrás en cualquier circunstancia. Entonces, ahora, si una persona, yo puedo estar perfectamente, porque el notario lo primero que tiene que hacer a la hora de hacer un testamento o hacer unos poderes, es decir, esta persona tiene plena capacidad para otorgar testamento, esta persona tiene plena capacidad para otorgar estos poderes, porque a mí, un familiar mío, mi madre me puede otorgar poderes y a los 3 meses estar mal, pero esos poderes cuando los otorgó eran válidos.
Entonces hay que verlo. Pero si una persona, si no tiene capacidad para otorgar testamento, se puede estar, los notarios normalmente están muy involucrados en que la persona con discapacidad, porque después puede venir cualquiera a impugnar ese testamento y sería una barbaridad. Pero vamos, lo primero que hay que ver es si hay resolución judicial o no hay resolución judicial. Y en el caso de que una persona tenga una incapacidad antigua o una medida de apoyo ahora, el juez puede decir, puede estar apoyado por una persona, porque yo, aunque tenga una discapacidad mental, no puedo decir que quiero que mis bienes sean, ya sabemos que la herencia, por ejemplo, cuando son 3 partes, legítima, mejora y libre de disposición. Pues yo quiero que la mejora de la legítima sea para mi hijo y la legítima y la libre de disposición para el otro, o lo que sea, puedo establecerlo. Si no, necesitaría un apoyo. En ese caso, el guardador de hecho o bien el curador sería el que le apoyaría para poderlo hacer correctamente. Había una persona que decía que se recogiera la pregunta porque le han oído la contestación, pero no han oído la pregunta. Ah, vale, pues la pregunta la tiene que hacer. No, ¿O la hago yo? la tiene que Sí, recoger usted. con repetirla. Vale, Fernando, lo únicamente. que se ha preguntado es que actualmente van a la residencia a los notarios a hacer testamento cuando lo solicitan y en algunos casos quieren saberlo, las personas de la residencia, si están debidamente protegidas o no la persona al hacer testamento. Por eso he dicho que depende de que haya una resolución judicial o no, o que la persona tenga en opinión del notario capacidad o no para hacer testamento. Ahí ya sería una opinión del notario. Pero en este caso el notario puede tener una opinión contraria a la mía, ¿no? Pues al final, Claro, claro, el notario puede tener una opinión, entonces habría que llegar a un conflicto judicial, es decir, yo creo que esta persona no tiene capacidad, habría que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, pues como nos están poniendo. Yo recibo también muchas veces informes de notarios que me dicen, oiga, mire usted, le pongo en conocimiento de la Fiscalía que esta señora, que no tiene hijos y no tiene esto, pero tiene sobrinos, es el 5.º testamento que ha cambiado en 2 meses. Aquí pasa algo raro, entonces nosotros hacemos lo que decíamos, una investigación preprocesal. Iniciamos una actuación y yo llamo a la señora y le digo, oiga, mire usted, y a lo mejor veo que esta señora está siendo manipulada, vamos a suponer, por una serie de sobrinos que cada vez le está cambiando o no, o esta persona ha dejado unos bienes o bien ha dicho que la lleva a una residencia que hacemos, siempre se puede poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier hecho que pueda ser delictivo o no, porque la persona que lo pone en conocimiento no es jurista. Puede poner en conocimiento de la Fiscalía y nosotros investigamos cualquier circunstancia, pero como en cualquier situación, como si me dice que hay un maltrato en una residencia y que y yo tengo una denuncia anónima y me viene alguien y me dice, oye, ¿puede haber un posible maltrato? Pues yo lo primero que hago es personarme, lógicamente sin avisar, voy con el forense, veo si hay un maltrato, todas esas circunstancias. Pregunta de Zoom. Si ya está incapacitado judicialmente, nos notificarán cuándo hacer la revisión, ¿no? Bien, la contestación, Hay que repetir, perdón, es que si no, la pregunta... si está incapacitado judicialmente, o sea, incapacidad antigua, nos notificarán cuándo va a hacerse la revisión. Pues bien, la persona lo puede solicitar, en primer lugar, la persona con discapacidad o cualquiera de los familiares puede pedir la revisión y cuando se pide por el particular, la revisión tiene que hacerla el juez en el plazo de 1 año. Si la pide de oficio el fiscal o la pide de oficio el mismo juez, tenemos el plazo de 3 años. Pero vamos a intentar revisarlas todas en el plazo de 3 años, pero si nos ponen en conocimiento a nosotros de las situaciones, pues las estamos haciendo. Nosotros actualmente con las rendiciones de cuentas antiguas, que vienen cada año, vienen las rendiciones de cuentas, estamos pidiendo que estamos o no conformes con la rendición de cuentas de la persona y del Estado, y al mismo tiempo ya estamos solicitando la revisión de esa sentencia. Cuando vienen a juicio y vienen para cualquier otra de las circunstancias, les decimos, oiga, acuérdese que tienen que pedir, y entonces la están haciendo. Si lo piden ellos, lo tendrán que hacer mucho antes que cuando lo haga el juez. Hay una felicitación por los casos que pone de ejemplo y las aclaraciones que da. Eso no tiene contestación, darle las gracias nada más. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a vincular los informes sociales a la judicatura? ¿Nos va a pedir el juez? ¿Nos pueden pedir los propios usuarios? Eso es lo que yo quisiera, que es el problema que tengo que tratar con la del ayuntamiento. Perdón, es que hay que... Vale, La pregunta... está pidiendo que cómo vamos a vincular los informes sociales con el juez o si lo tienen que aportar ellos o lo tiene que pedir el juez. Ese es mi dilema. La ley ha obligado a que haya informes sociales. Tenía que haber sido potestativo, porque lógicamente, si tienes a una persona con una discapacidad en casa en la que no es necesario intervenir los servicios sociales, ¿para qué vamos a pedir un informe social? Sería absurdo, pero la ley es así. Entonces,
Si voluntariamente no lo hace el trabajador social, el juez se lo va a requerir. Todas las funciones para que hagamos ese patrón y ese traje a medida de la resolución judicial. ¿Vale? Pero si no tiene el familiar que necesita ese informe, ¿estamos obligados a hacérselo a ellos? Yo hasta que no hable con el ayuntamiento, yo ya lo he dicho a los trabajadores sociales que lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, se lo va a requerir judicialmente. Lo único que estamos es atrasando, y si lo que queremos es aligerar, estamos atrasando. Pero hasta que no haya una resolución del ayuntamiento de zona, y los ayuntamientos no lo vamos a tener. Yo tengo la reunión, creo que la semana que viene. Pero vamos, yo, si lo quieren adelantar, lo que pasa es que dicen, es un trabajo a más, porque además pone dictamen, no pone informe, pone dictamen, que todavía más allá, pero yo acepto informe. La ley, vamos, pone dictamen. Por aquí no hay nada más. ¿En la sala hay alguna pregunta más? Ahora es la oportunidad buenísima, ¿eh? Ya sabía yo que... ¿Cuánto? 17. 37. Ahí tenemos que... Bien. Vamos a ver, el caso es el que se nos presenta casi habitualmente. Perdón, vamos atrás. Preguntaba uno de los presentes un caso de una persona de 37 años, incapacitado judicialmente y que se encuentra en una residencia permanente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia? ¿Hay que hacer algún tipo de trámite partiendo ya de esa base, ¿no?, de la situación actual? Bien, vamos a ver. Lo primero que hay que saber es que tenemos todavía, ya no me ha dado tiempo de hablar, de lo que el guardador de hecho dice la ley, que no puede tener una relación contractual con la persona guardada. En este caso, el director o la directora de la residencia sería el guardador de hecho de esa persona. Sería, porque es con quien está conviviendo. Pero como dice la ley, que tiene una relación contractual y normalmente es un pago, yo difiero de esa situación porque para los meros trámites considero que valdría. La ley cambiará y habrá sentencia y el Supremo nos dirá una cosa u otra. Si esta persona tiene a sus padres con la patria potestad prorrogada, ¿no? Eso me olvida Bueno, esta persona tiene la patria potestad prorrogada de sus padres lo que tendrán que hacer al día es que cuando pedir o bien la revisión de la sentencia o se revisará de oficio, pedir la revisión de la sentencia para adecuarla a la situación actual. Y en este caso actual diríamos, no sé, tendría que estudiar el procedimiento porque no es como la máquina, diríamos, está perfectamente guardado por sus padres a pesar de estar en una residencia viviendo, pero tiene la guarda de hecho de sus padres, no es necesario declararlo incapaz otra vez en la revisión de la sentencia y decir que esta persona simplemente con la guarda de hecho de sus padres les basta y les sobra. El director o la directora de la residencia es un mero guardador ocasional, pero tiene la guarda de hecho. Si estos padres ya van a necesitar una autorización judicial como guardadores de hecho para determinadas actividades, por ejemplo, para aceptar una herencia, para vender un bien, porque hereda tal y cual, pedirán autorización judicial como guardadores de hecho. Y si ellos ya consideran que no son suficientes la guarda de hecho, sino que necesitan una curatela representativa o asistencial, se tendrá que modificar la sentencia, pero no tendrán que iniciar un nuevo procedimiento, sino que adecuaremos la situación actual. Por eso es importante hacer la entrevista, recibir a los padres y ver qué es lo más conveniente para su hijo con discapacidad. De revisión, pueden solicitarlo, no es iniciar nada más que es escribir al juzgado diciendo, oiga, quiero la revisión de la sentencia de mi hijo que se hizo en el año 2010 y está con una incapacitación absoluta para la persona de los bienes, pensemos, y quiero revisarla para adecuarla a la situación actual. Y ya nosotros veremos cuál es la situación actual y haremos una especie de mini vista para poder hacerlo. ¿Y esto se puede hacer en el juzgado este que no está Hay que dirigirlo al juzgado donde dictó las sentencias, es el 9, es el 15 o el 3. El que dictó la sentencia y digo, oiga, mire usted, quiero la revisión. Entonces el juez obligatoriamente en el plazo de 1 año tiene que hacerlo. Si lo hacemos nosotros de oficio, será 3 años. Pero si ellos lo piden, como si una persona con discapacidad lo pidiera, quiero revisar mi sentencia, no para reintegrar la capacidad, sino porque quiero que se adecue ahora también. En el plazo de 1 año tiene que hacerlo sí o sí. ¿Y si no se hace nada? Pues lo revisaremos nosotros. Si no se hace nada, nosotros tenemos que revisar todo. Pues lo haremos nosotros, irán más despacio. Hay que pensar que son las cosas urgentes, lo que haya cambiado mucho la situación, pero si no se hace nada, lo haremos nosotros. La ley nos dice que tenemos que hacerlo. Medios no sé si vamos a poder hacerlo, porque somos muy pocos.
Sí, esa ha sido, perdón, una de las preguntas que nos ha llegado en otras charlas también, ¿no? Y que hemos tenido en otras ciudades. Preguntaban si había que hacer algo, si a lo mejor no se tiene esa necesidad o a lo mejor no hay, bueno, esa situación que la familia quiere mantenerse como está en la Pues- actualidad. Si puede mantener ahí, ya de oficio la Administración actuará, pero por su parte el no hacer nada. Eso Si no ha sido quiero una hacer, pregunta recurrente. si no quiero hacer nada, yo me quedo aquí, yo no hago nada y ya la justicia, que cuando tenga que revisar, pues yo ya iré. A lo mejor dentro de 2 años, dentro de esto, y ya iré y lo haré, pero ahora mismo no tienen por qué hacer nada. Pero una vez que se haya hecho la revisión, ¿hay que hacer otra revisión cada 3 años o esa revisión ya se queda? Sí, sí, no, la revisión de la esto habrá que hacerla con un plazo máximo de 6 años. Una vez que se haya hecho la primera revisión. Entre 3 y 6 años hay que hacer, si es para evitar que una persona se quede obsoleta ahí en el limbo, como se quedaban antes. Entonces, cada 3 años tenemos que ver, por lo menos que digamos, oiga, vamos a saber cómo está esta persona, que le hicimos, porque a lo mejor le hemos hecho unos apoyos y la necesita más o necesita menos. Porque no estamos hablando de una reintegración de la capacidad, que sí es lógico que enseguida eso se ha hecho siempre. Una persona que ha estado incapacitada anterior pide la reintegración de su capacidad. Sí, pero que se marquen estos plazos, que es Estos interesante, porque antes no para tampoco no existía como dejarlo algo así, normado, claro. Está muy bien, pues ha habido cambios, ¿no?, en la situación de la persona que haga que haya que producirse Es una que serie de, es que es ¿no?, de necesario, es necesario. modificaciones atendiendo a la situación. O sea, que eso está muy bien. Esas revisiones las podemos solicitar, entiendo, los trabajadores sociales también de los centros o residencias. Otra pregunta es si las revisiones las pueden iniciar los trabajadores sociales de los centros. No, las revisiones no las pueden iniciar los trabajadores, solamente las personas legitimadas que he dicho antes para iniciar una demanda o una... Solamente las personas, es lógico, si no cualquier persona. Lo que pasa es que el trabajador social sí podría poner en conocimiento de la Fiscalía o del juzgado una situación, pero la revisión la tiene que hacer las personas que son interesadas, si no el vecino lo vuelve a repetir. Voy a revisar porque yo creo que mi vecino está peor o está mejor, ¿no? No, ahora pueden ponerlo en conocimiento. Otra pregunta. En esta revisión se supone que tienen que preguntarle al interesado. Sí, hay que hacer la entrevista. Sí. Lo que era antes exploración, la entrevista. Entonces, esa persona que ahora mismo está incapacitada judicialmente dice que no quiere estar en la residencia, que quiere marcharse a casa, pero es imposible que esté en casa. Es imposible. ¿Qué pasa ahí? Otra de las preguntas es si una persona, como hay que consultar, ¿no?, cuál es su voluntad, porque hay que fomentar y que prima la autonomía de las personas, si se le pregunta si quiere hacer la revisión de su situación y dice que no quiere estar en la residencia, por ejemplo, que quiere marcharse a su domicilio. Bueno, pues si se ve que hay circunstancias que no son propicias para que esté en el domicilio, ¿qué se podría hacer en esos casos? Es el problema, que lo volvemos a repetir, hay que hacer esa vista, hay que ver las posibilidades de que esa persona, si esa persona tiene posibilidades, pensemos que los hijos no quieren porque no quieren gastarse el dinero en una persona de cuidado o 2 personas de cuidado, pero si esa persona tiene posibilidades económicas de tener 2 personas de su cuidado, pues se tendrá que respetar su voluntad, siempre que su voluntad sea racional. Si su voluntad es irracional y no puede porque no tiene vivienda o no puede tener domicilio o quiere irse a vivir con un hijo y el hijo no quiere vivir, es que es un contrasentido. Tendremos que hacerlo. Pero vuelvo a repetir lo mismo de la sentencia del síndrome de Diógenes. Yo quiero tener acopio en mi casa de toda la basura, pero no es racional que la puedas tener. Pues si la persona no tiene los cuidados necesarios para poder estar viviendo en una casa, no se le podría mandar. Sería un contrasentido poner en peligro a esa persona. Supongamos que parte de sus hijos, ¿no?, que están incapacitados judicialmente porque la residencia en casa es imposible y entonces pues, se vea que tiene una residencia porque se considera que los padres van a estar también mejor, los hijos van a estar mejor porque la convivencia será dolorosa, ¿no? Y ese hijo dice que no, que quiere volver otra vez, es como cargárselo otra vez a la familia, porque la situación era complicada, ¿no? En ese caso, ¿qué se podría hacer? Otra de las preguntas que nos transmiten es el caso de una familia en la que la convivencia no es buena, es una mala convivencia, sí se ha manifestado, ¿no? Entonces se solicita ese ingreso en un centro residencial, pero la persona se opone a ir a ese centro residencial y, bueno,
es un círculo, ¿no?, en el que si permanece en el domicilio esa convivencia no es buena, hay mal ambiente y hay una situación, bueno, pues que en ocasiones es problemática, ¿no? ¿Qué se podría hacer en esa situación? Volvemos a repetir lo mismo, tenemos que hacer una vista, tenemos que ver que el interés, una cosa es el interés de la familia, otra cosa es el interés de él, tenemos que ver si es una actitud egoísta por parte de los padres o no es una actitud egoísta, tenemos que explicar, eso nos pasa también con las adicciones al alcohol, nos pasa también con las adicciones a las sustancias tóxicas, que una persona dice que no vuelve a consumir, pero cuando está allí o hay si hay ya actividades de maltrato, ya pasaríamos a otro aspecto del mundo penal. Pero quiero decir que hay que ver y entonces hay que hacer razonablemente. En ese caso, el juez tendrá que tomar una decisión lo más ajustada posible y en interés de unas personas o de otras. Si esa persona va a ocasionar un conflicto, pues habrá que mantenerlo. Pero esto nos encontramos como los internamientos involuntarios en centros psiquiátricos. Normalmente nadie quiere estar ingresado en un centro psiquiátrico y se oponen. Y su voluntad es no ingresar en un centro, y más cuando ya lo conocen. Pero por eso hay que ir con un forense, hay que ir con un juez, hay que tener un informe de fiscal y considerar que es lo que es más necesario. No por quitármelo en medio, sino porque es lo más beneficioso para él, que es la opinión contraria. En este caso, si estos padres están diciendo es insostenible la vida con él en esta situación y tengo la posibilidad de que en una residencia pueda tener una situación mejor, pues volvemos a decir lo mismo de la señora que quiere estar en su casa, pero no tiene medios para estar en su casa y está mejor atendida en una residencia pública, privada o con copago, como le quieran llamar. Pero entonces hay que estudiar, por eso hay que estudiar cada caso concreto. Ningún juez, entiendo yo, que vaya a imponer una situación a unos padres que ya bastante situación penosa es para unos padres tener que llevar a un hijo a una residencia porque la convivencia es imposible, como consecuencia siempre estoy hablando de una enfermedad mental, ¿vale? Estamos hablando, pues si fuera una enfermedad física o sensorial, no, una enfermedad mental que es lo más conveniente para los padres porque al final acabaríamos pues con unas circunstancias que no serían. Pero vamos, se estudiaría todo y habría que hacer, no podríamos sacar una sentencia con un... habría que estudiar perfectamente y considerar que es lo más beneficioso. Habría que acudir entonces a un procedimiento, tendrían que venir los informes sociales para determinar que es sostenible o insostenible la convivencia en la casa, habría que hablar con los facultativos que han atendido a esa persona y habría que llevar a un médico forense para decir, ¿es posible que esta persona pueda desarrollar una vida lo más normal posible dentro de su domicilio? Sí, no. Y después con todo eso se tendría que informar. ¿Otra pregunta? Otra pregunta es una persona menor con discapacidad, con padres separados, con custodia compartida. Si se ve o hay algún indicio que no se toman medidas respecto a la educación de ese hijo, si un guardador de hecho, si se podría nombrar una persona ajena a los padres para que tomara medidas en ese ámbito, ¿no? Lo primero que hay que saber que cuando hay una persona menor de edad está bajo la patria potestad de ambos progenitores. Custodia compartida o custodia monoparental, pero la tienen ambos progenitores, con lo cual no se puede nombrar una guarda de hecho cuando hay una patria potestad. Cuestión distinta es que nosotros suspendamos, y esto sería un procedimiento civil, no un proceso de discapacidad, en un procedimiento civil suspendamos o privemos de la patria potestad a ambos progenitores o a uno de los progenitores. Entonces, si hay privación de la patria potestad, no hay guarda y custodia. No puede haber. Entonces, en esa situación no es que nombremos un guardador de derecho, es que en ese momento tendríamos que hablar a la entidad pública que se ocupara de esa persona menor y con discapacidad para que asumiera la tutela. Y esa entidad pública podría nombrar a un acogedor, que sería de la familia extensa, un abuelo o una abuela, o una tutela en el caso de que no acudiéramos, pues ya nos meteríamos en un proceso de divorcio. Acudiríamos a una tutela antigua que sigue existiendo, que eso no lo he dicho. Los tutores siguen existiendo para los menores de edad. Los tutores para la persona con discapacidad no, pero los tutores sí siguen existiendo. Acudiríamos a una tutela en un tío, en una tía, en un abuelo o una abuela. Pero tiene que haber una resolución judicial que lo determine, a no ser que haya un desamparo y entonces asuma la tutela automática la entidad pública. Pero no podemos acudir a una guarda de hecho como tal. Habría que acudir al juzgado y decir que esta persona está en esta situación y entonces nosotros, yo más de una vez, yo llevo los procedimientos de familia de divorcio, cuando veo con los padres me uno a otro en el procedimiento porque allí del amor al odio se pasa un minuto,
es que no se ocupa y lo tiene abandonado. El otro o la otra me dice, es que lo tiene abandonado. Yo le digo, mire, si ustedes siguen así, yo le pido la suspensión o la privación de la patria potestad y la entidad pública va a coger la tutela de su hijo. Entonces se asustan cuando ya dicen eso. Pues es lo mismo. Pero no puede existir una guarda de hecho con una guarda y custodia, con una patria potestad todavía en vigor. A partir de los 18 años ya es distinto, porque se extingue la patria potestad. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues yo creo... Vamos a dar las gracias al fiscal Fernando Florit por su brillante intervención y porque, además, como decía al principio, una persona que está día a día trabajando en este ámbito, pues es quien más de primera mano nos puede poner sobre la mesa la distinta problemática, ¿no?, que sucede en nuestro quehacer cotidiano. Lo vemos en todos los profesionales de las entidades que estamos trabajando en el ámbito de la discapacidad, que estamos con las familias, y desde luego es lo que nos vienen trasladando, y con ejemplos prácticos y claros como los que él ha puesto me parece que es muy provechoso, y desde luego hemos aprendido bastante de lo que esta modificación de la normativa en nuestro ordenamiento jurídico ha supuesto, ¿no?, para todos los que estamos, como digo, trabajando en este ámbito. Queda un camino por recorrer importante de cara a esta implementación y a la implantación de todas estas novedades en las diferentes leyes. Y bueno, yo creo que en espacios como el que hoy hemos dedicado aquí, este encuentro, yo creo que pues vamos avanzando, ¿no?, precisamente en saber cómo tenemos que actuar, que a veces se generan muchas dudas y es importante poderlas aclarar, y en este caso, insisto, con un experto en la materia que está trabajando día a día en ello. Por lo tanto, Fernando, muchísimas gracias por tu colaboración, muchísimas gracias a todos los presentes, a los que nos siguen también online, y sí decir que la conferencia de hoy y todas las intervenciones se van a colgar en la web de nuestra entidad, y sí que os rogamos también que nos hagáis llegar un certificado, una encuesta de satisfacción, porque bueno, en nuestra entidad tenemos y apostamos por la calidad, ¿no?, y ya desde hace tiempo tenemos la certificación de calidad UNE en ISO. Y de todas las intervenciones y actuaciones y actividades que programamos y llevamos a cabo, es importante tener ese cuestionario de satisfacción que, como digo, os haremos llegar por correo electrónico para que, por favor, nos lo devolváis cumplimentado. Muchísimas gracias, a vuestra disposición. Es importante que sigamos tejiendo redes, que generemos alianzas. Es otro de los objetivos esenciales, el objetivo número 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en encuentros como estos vamos haciendo posible, ¿no?, estas alianzas entre todos los que estamos trabajando en el sector y que nos ocupa y nos preocupa esta materia. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Buenos días. Me imagino, Dunia, que tendréis esto.